Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Esta noche nos vamos a la búsqueda de esos misterios más cercanos a nosotros. Los que se esconden en las casas encantadas, en esos lugares lúgubres donde el pasado se resiste a dejar de aparecer. Nuestra especial invitada nos contará algunas historias de esas casas, de castillos y monasterios, por donde el tiempo ha dejado su huella y por donde aún deambulan extrañas presencias. Hablaremos de historias de niños, las que más miedo dan, y de tesoros. De cómo esconderlos, de sus leyendas y de cómo encontrarlos. Y solo será uno de nuestros temas. Habrá más. Nuestra segunda invitada nos hablará de los poderes psíquicos de los niños. Nuevas historias alucinantes que nos harán comprender que existe una realidad más allá de esta que podemos ver. Ven con nosotros. Esta noche, algunas historias alucinantes esperan a ser contadas. Ojalá quieras escucharlas en nuestra compañía. ¿Te ha gustado, Sol? Me ha encantado. Buenas noches, Sol Blanco. Soler, ¿cómo estás? Buenas noches. Yo primero darte las gracias porque estas no son horas para ti. De hecho, déjame que le cuente a los oyentes. Estaba diciendo cómo hacíamos el programa a estas horas y cómo podíamos. Así que, ¿has dormido la siesta hoy? No he dormido la siesta, pero para venir a tu programa no necesito, tengo que estar perfectamente activa. Cómo me alegro. Muchas gracias. Déjame que te presente. Licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Tienes un máster en la Unión Europea por la Universidad San Pablo de Madrid y en la Universidad Pontificia de Salamanca. Integras o estás dentro del grupo EPTA desde hace, bueno, diga los años. Y autora de varios libros. Sí, pero bueno, puedo decirte desde el año 87, vamos, no es ningún secreto. Vale. Y has escrito varios libros tratando temas de estos que aquí nos gustan, y el último se llama Casas Encantadas, Tesoros y Niños Perdidos. Hay alguien aquí, segunda parte. ¿Desde cuándo te metiste en estos temas y por qué? Creo que te lo he preguntado otra vez. Pero bueno, otras veces me lo has preguntado. Bueno, pues como siempre ocurre por una causalidad. Ya sabes que el padre Pilón decía que la casualidad no existe. Y para mí meterme en la parapsicología fue una causalidad. Él dio el primer curso sobre parapsicología en el año 76 en los jesuitas. Mis padres vivían al lado, en Maldonado, y nos dejaron en el buzón el programa. ¿Sí?
Sí. Eso no me lo habías contado, yo creo. Sí, bueno, y entonces mi padre me dijo, oye, me han dejado una cosa muy rara en el buzón de aquí de los jesuitas, es un curso de cosas rarísimas. Dice, ¿quieres que nos acerquemos? Y como él en aquella época tenía mucha curiosidad por todo, y a mí eso me lo había metido también en la sangre, pues nos fuimos los dos el primer lunes. Y allí me encontré, imagínate, pues con un acontecimiento que ahora me parece totalmente alucinante, porque es que estaba Germán de Argumosa, estaba Jiménez del Oso, wow, estaba Juan José Benítez, estaban todos los gurús de aquella época, que luego yo los he reconocido como gurús, pero que en aquella época eran personajes que yo desconocía totalmente y que me empezaron a contar allí una serie de cosas que me dejaron totalmente alucinada aquellos lunes que estuve yendo. Y fue cuando descubrí el mundo de lo paranormal. Y luego la segunda casualidad fue que me encontré a Pilón a los 15 días en un acto social que no tenía nada que ver con la parapsicología, y tuve la grandísima suerte de que le caí en gracia, porque tú sabes que los grandes, estos grandes sabios de la parapsicología pues suelen actuar solos, es decir, Germán de Argumosa investigaba solo y todos los demás luego con los años han ido rodeándose de colaboradores, pero en la época aquella pionera todos trabajaban solos. Y yo tuve la suerte de que, bueno, pues me cogió bajo su paraguas el padre Pilón, estuve pues 2 o 3 años llevándole la maleta a todos los casos, y ahí aprendí, me metí de lleno en este mundo maravilloso, fascinante y bueno, que te capta para toda la vida. Para quien no sepa qué es el Grupo EPTA. El Grupo EPTA es vamos a ver, en el año 1987, el padre Pilón, que estaba muy conectado con el exterior de nuestro país, con otros países, con otros grupos de investigación, pues le empezaron a contar de que se estaban configurando como equipos multidisciplinares para poder investigar mejor los fenómenos paranormales, que, como sabes, son muy complejos. Entonces, él, imitando ese modelo, pues formó el Grupo EPTA, que se llamaba EPTA porque éramos 7. Los eligió entre personas que él ya conocía, pero que curiosamente veníamos de campos muy diferentes. Por ejemplo, Piedad Cabero venía del grupo de la ballena alegre, de la ufología, pues no sé, Paloma Navarrete, ya lo sabes, que venía siempre de la evidencia, del tarot, de todas las actividades suyas propias que tenía, pero que ya también la conocíamos a ella. Los 2 físicos, pues Ángel Ortega el primero, luego José Luis Ramos, luego Lorenzo Plaza, a todos les entusiasmaban estos temas y todos eran contertulios de unas cenas que teníamos muy divertidas que se llamaban el Círculo Cuadrado, que nos reuníamos una vez al mes y que allí acudían las personas, digamos, que nos gustaban estos temas, pero también sensitivos invitados por Pilón. Y formábamos un grupo muy divertido. Entonces Pilón empezó a elegir a esas 7 personas complementarias, porque todos siempre en el Grupo EPTA somos complementarios, y eso es lo interesante. Un grupo que se dedica a investigar fenómenos paranormales, fenómenos misteriosos, en casas encantadas, que no cobráis por hacerlo. Por supuesto, nunca. ¿Tú sabes lo importante que es eso? La cantidad de gente que a nosotros nos llama diciendo que tiene un problema y a veces no sabemos dónde mandarla. Supongo que eso pasará en muchos lugares, ¿no? Como pues, tú decías de un grupo por ahí en Inglaterra, sí, o los mandan al sacerdote o los mandan al psiquiatra. Al psiquiatra directamente, o sí. O a veces a esa gente que anda por ahí y que les pide mucho dinero por quitarles los maleficios. Sí, malos espíritus sobre todo. Ya. No hay gente seria que se dedique a esto y qué labor tan increíble se llega a realizar. Como grupo, yo creo que somos los únicos en España. Hay investigadores en España y que todos conocemos, pero trabajan más o menos 1 o 2, o trabajan como notarios, es decir, como periodistas que van recopilando información sobre dónde ocurren los fenómenos y hacen una especie de expediente X, ¿no? Pero investigar el fenómeno y solucionarlo, porque eso es lo importante, pues yo creo que somos los únicos. Y ya veréis esta noche, si no la conocéis a nuestra invitada, de qué manera tan peculiar y original trata estos temas. Se lo toma cachondeo todo y a risa, pero dime una cosa. Ahora, bueno, el paso del tiempo ya has relativizado todo esto, pero el caso que más te haya llamado la atención, que te haya puesto los pelos de punta, que te haya hecho sentir que pasaba algo. Si bueno, recuerdas. Como espectacular el poltergeist del baúl del monje, pero eso no te pone los pelos de punta, porque sabes lo que es una persona viva que está causando esos fenómenos. Lo que pasa es que te choca el que tú ves que de repente una bombilla se desenrosca sola, o que una araña empieza a bailar,
o que tú de repente giras... Una araña es una lámpara. Una lámpara, sí, una araña de cristal. O que tú estás sentada y de repente a la derecha tuya no había nada y de repente aparece un Cristo o un objeto que no había. Una cabeza de vaca que habla, ¿no? Ah, bueno, pero ese fue otro caso, ese fue muy divertido. Ese también era un poltergeist, era un chico que tenía problemas y que hablaba con la calavera de la vaca que tenía en su dormitorio. Ya. ¿Y alguna presencia de esa del más allá que te haya... No, maligna nunca. Ahora, curiosa sí. Cuando, vamos a ver, el medium y Paloma entablan un diálogo con la persona fallecida que tiene sus problemas también, ¿no? Y te los cuenta. Y es cuando, en fin, aprecias, ¿no? Los problemas que incluso puedes llegar a tener en el otro lado y les puedes ayudar. Ya, esta es nuestra invitada. No os damos el teléfono esta noche, disculparnos, no vamos a poder cogerlo. Tenemos el email espacioenblanco@rtv.es y vamos tras esa primera introducción a conocer algunos casos, primero quizá de niños. A mí son los que más miedo me dan o más me ponen, pero ya veréis cómo se lo toma Sol. Mira qué cara pone. Entramos esta noche en el mundo de los niños. Niños que aparecen en otra realidad. Niños que son capaces de ver más allá de esta dimensión. Los niños tienen una gran imaginación. Son capaces de subirse a una silla e imaginar que cabalgan en un caballo y que en otras sillas existen enemigos contra los que luchar. Los niños usan la imaginación para crear aventuras, divertirse y jugar con otros niños. Sin embargo, en ocasiones ven cosas fuera de lo normal. Y debido a su alta imaginación, los adultos lo consideran como irreal, una ilusión. Sin embargo, los niños y los animales tienen una mayor capacidad sensorial frente al hombre adulto. Tienen más posibilidades de poder visionar otro tipo de existencias que conviven en nuestra misma realidad. Se les suele llamar fantasmas, presencias, entes, visitantes. Sin embargo, cuando un niño afirma verlo, se resta valor diciendo que es producto de su imaginación y que solo se trata de un amigo invisible creado por él mismo. Esta noche, en compañía de nuestra especial invitada, vamos a demostrar que existe algo más que imaginación. Existen multitud de experiencias que lo demuestran. Vamos a conocer alguna de ellas. En la segunda parte de nuestro programa vamos a hablar de las capacidades psíquicas de los niños, con otra invitada que viene, de esos amigos invisibles, pero ¿te ha ocurrido que algunas veces algunos padres te han contado que el niño está hablando con alguien en la habitación o alguien que no ve, ese amigo invisible? Sí, hemos tenido varios. Me acuerdo del caso del niño que tenía frío, que me habías preguntado antes. Sí. Y este era un niño que estaba estudiando en su cuarto, que era un chico normal, pues tendría 6 o 7 años, y de repente se le presentó un niño rubito, despeinado, con el pelo cortado como a trasquilones, que le dijo: tienes un jersey porque tengo frío. Entonces el niño, muy inteligente, es decir, no se inmutó, no se asustó, sino que salió de la habitación y se lo dijo a su padre. Entonces su padre... ¿El niño estaba solo y apareció de repente? El niño estaba solo estudiando. Uh-huh. Entonces el padre llegó a la habitación y no vio nada. Y como esto se repitió en 2 o 3 ocasiones, que siempre el niño se le aparecía rubito diciendo que tenía frío, una de las veces ya el niño no llamó a su padre, sino que sencillamente cogió un jersey y le dio un jersey suyo al niño. Y claro, el niño, te lo digo, era un niño muy especial, el vivo me refiero, y le empezó a preguntar: ¿quién eres? Y entonces el niño contó su problema: es que estoy buscando a mi hermano,
pero ¿cómo a tu hermano? Si es que a mi hermano se lo llevaron unas personas que se lo llevaron, pero claro, yo me escondí debajo de la cama y por eso no me vieron. Cuando luego reconstruimos nosotros toda la historia, porque nos llamaron con este motivo, pues adivinamos de que es que estos dos niños, el que buscaba y el muerto, vivían en una chabola que se había incendiado. Llegaron los bomberos, sacaron al niño mayor y como el pequeño se había metido debajo de la cama no lo vieron, y cuando lo vieron ya era tarde y el niño se había muerto. Y claro, el niño seguía buscando a su hermano y había, digamos, interpretado a los hombres de azul que entraron en su casa como los hombres malos que se habían llevado a su hermano, cuando en definitiva eran verdaderamente los bomberos para esto. Y pudimos reconstruir toda la historia, hasta que al niño le dijimos verdaderamente que fuera a buscar, no a su hermano, porque dimos por hecho que su hermano, claro, estaba vivo, pero que fuera a buscar a sus abuelos o a sus padres y que los llamara, y terminamos ayudándole. Pero ese es un caso curioso. Déjame que escuchemos una cosa, me dice Natalia que tiene preparada, tiene que ver con películas, pero bueno, porque me he recordado, porque no sé si te lo he preguntado alguna vez, el fenómeno de marcharse de aquí tiene que ver con lo que cuenta la película Ghost, que algunos vienen entidades positivas y se las llevan, y otras, los que son más malos, llegan a esas cosas negras que los quieren un poco... Hombre, yo creo que es un recurso, el de las sombras negras que se los llevan arrastrando, me parece que es un recurso cinematográfico. Si te das cuenta, la luz es contraria, es un foco de luz, que podríamos decir que es el túnel de luz, es la luz a la que tienes que ir cuando llegas al otro lado, y que es la que te va a llevar, a guiar hacia esa otra dimensión, porque en el fondo es eso, es un problema de distintos niveles. Pero muchos de ellos se quedan aquí, que son los que de alguna manera se manifiestan. Claro, esos son los que pueden manifestarse y a los que ayudamos nosotros. Vale, déjame que escuchemos el quién prepara. Nicolás, dile que dejen en paz las cortinas, a mí no me hacen caso. Basta ya, fuera de mi cama, los dos. Es nuestra cama. No, es mía. Ay, por favor, deja de poner esa voz. Tú cállate, cobardica. Escucha, como te pongas pesado, llamaré a mi madre y te echará a patadas. Tú no conoces a mi madre y tú no conoces a mis padres. Ay, voy a contárselo a mamá. Mira que eres bobo, no soy yo, ¿no lo ves? Un contacto con esas otras entidades, que parece que ocurre mucho más de lo que se puede suponer, ¿no? Por ir matizando, hay algunos que se quedan en ese interludio, ese intervalo entre esta vida y la otra, y son los que se pueden manifestar. Sí, pero estamos hablando de niños en este momento. Sí. Los niños, lo que pasa es que no tienen el concepto de la muerte que tenemos los adultos. No. Entonces, cuando pasan al otro lado, es más difícil ayudarles la mayoría de las veces, porque al no tener el sentimiento de muerte, pues ellos se creen que están vivos todavía, y con la problemática que tenían antes de morirse. Y solamente les puedes ayudar o bien reclamando a alguien de la familia que esté allí, que pueda venir a ayudarlos si no lo han hecho, o bien Paloma también acude a los arcángeles para que se los lleven, para que les ayuden a dar el paso, porque claro, tú no puedes dialogar con un niño que ha fallecido y que se ha quedado aquí diciéndole que se ha muerto, porque el concepto, como te digo, de muerte no lo tiene. Es difícil que se den cuenta. Qué curioso. Y para nosotros es mucho más difícil ayudar a un niño que a un adulto. Nosotros hemos tenido un caso insólito hace muy poco tiempo, en la que ha sido la mascota del niño, un perrito. Cuéntanos eso. Lo tienes en el libro también, ¿no? Sí. Cuando una mascota ejerce Cuando una de ángel. mascota ejerce de ángel. Es un niño que, bueno, fuimos a una casa, nos llamaron porque en el sótano donde tenían todo un preparado, todo el sótano de la casa, que era un chalet grande para que jugaran los niños de la familia. Era un chalet que era alquilado. Y bueno, pues nos dijeron que por la noche oían el ruido de los juguetes cuando los niños estaban ya acostados en sus camas, ¿no? Entonces, bueno, cuando fuimos allí descubrimos que era un niño muy... Fallecido. Fallecido. Sí. Que tú dices de una forma tan normal, un niño fallecido. Un niño fallecido, y al que era difícil ayudarle porque seguía pensando que estaba vivo. Debo decir a los oyentes que era un niño muy conocido en la sociedad de Madrid. Los nombres y apellidos pues chocarían a los oyentes,
pero a nosotros nos chocó también porque no pensamos que ese tipo de niño podía estar, digamos, todavía aquí, ¿no? Uh-huh. Y cuando ya llegó el momento, pues no conseguimos ni que vinieran abuelos, ni que vinieran, que sabíamos que su padre estaba en el otro lado, que sus abuelos estaban en el otro lado, y no vino nadie se presentó a la pantalla mental de Paloma y al de Aldo. Y sin embargo, cuando estábamos ya que no sabíamos qué hacer, de repente los dos empezaron a oír un ladrido de perro. Y entre los dos empezaron a decir, oye, es un perro, sí, y tiene manchas no sé qué. Y el niño fantasma, a través de Aldo, dice, pero si es Rudy, es mi perro. Bueno, pues a través del perro y diciendo el niño, el perro iba y venía, llegaba al niño fantasmita. Pero el perro estaba físicamente No, el perro estaba muerto, el perro también se había muerto también, sí. Pero había venido al nivel del niño para llevárselo. Entonces corría hacia el niño y volvía a correr hacia el otro lado. Hasta que le dijimos, comprendimos lo que quería el perro y empezamos a decirle al niño, corre detrás de Rudy, corre, vete a jugar con él. Y el niño, sin darse cuenta, persiguiendo a su perro, es decir, yendo con su perro a jugar, el perro consiguió que pasara al otro lado. Y es la primera vez en nuestra vida que hemos encontrado que una mascota ha venido a rescatar a su amito pequeño de un apuro en el que estaba. Qué curiosa historia. 2:30, 1:30 en las Islas Canarias. Seguimos adelante. Si te gusta el misterio, lo desconocido, tienes una cita con nosotros. En el fin de semana, de 2 a 4 de la madrugada del viernes al sábado, Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional. Esa es una de las historias. No sé cómo irme, es otra de las que cuentas en el libro. No sé si... o la que quieras, ¿eh? ¿El niño de la iguana? Bueno, el niño de la iguana no tiene mucha importancia. Era un niño que nos dijeron que apareció un niño en una casa. Era un niño también como de 6 o 7 años y que no le conocían, no tenía vinculación con ellos. Entonces fuimos a la casa, nos pusimos también Paloma y Aldo en contacto con el niño. Y el niño dijo que es que venía a la casa a ver a la iguana, y es porque ellos tenían un terrarium que tenían una iguana muy, muy curiosa, y por lo visto este matrimonio joven sacaba a la iguana al parque donde estaban los niños jugando, y los niños se habían acostumbrado a jugar con la iguana, y como bueno, pues el niño se había muerto y ya seguía jugando curiosamente con sus amiguitos, que sospechamos que serían amiguitos fallecidos también. No vivía en la misma casa el niño, nos dijo que vivía como por enfrente al otro lado de la calle, que había vivido, mejor dicho, pero él seguía hablando en presente. Es curioso. Es decir, que por eso te digo que tampoco tenía el sentimiento de que se había muerto, pero ese es que venía a ver a la iguana que tenían los que nos llamaron, porque para él era como un juguete más. Ya. ¿Os habéis vivido, os han contado, habéis tenido que estar involucrados en historias, muchas historias que ya niños de por medio, estos niños que están todavía... Pues bueno, más o menos son los que he recogido. El niño de la iguana, el Solo quiero jugar. Solo quiero jugar es un caso que hemos tenido bastante, pues hace 1 año y medio o algo así. Y es una niña, hija de una familia muy complicada, debo decirte, es la niña pequeñita, pero su madre casada varias veces, con hermanastros de distintas relaciones, ya mayores, y esta niña pues era una niña, es una niña muy traviesa, rubita, pero los padres, la madre sobre todo, que es con la que vivía, se empieza mucho a preocupar porque no hace nada más que hablar de una amiguita suya, que se llama de una manera, no me acuerdo ahora cómo se llamaba, pero que no veían ninguno de la familia. Y entonces ella... te hablaba, abrían los grifos, es decir, ella jugaba todos los días con esta niña que ella decía que era una niña también. Niña imaginaria, ¿no? Claro, la madre creía que es que la niña estaba imaginándolo todo, ¿no? Pero claro, llega Paloma y nada más entra en la casa y Aldo dice, no, y si está correteando por aquí, es una niña, tiene un trajecito rosa con lunaritos. Déjame que claro, no, para ti es normal. Paloma y Aldo son dos de los seres perceptivos que son capaces de ver esa otra realidad. Sí. Están en el grupo
Hepta, sí. Y por eso de vez en cuando son los que perciben que hay algo más allá. Claro, por eso desde el momento que entramos en la casa y ellos vieron a la niña, comprendimos que no era una niña imaginaria, no era un amiguito imaginario de la niña, era una niña real que estaba en esa casa. Entonces, bueno, la historia es más larga que la pongo en el libro, pero era muy curioso porque la niña era traviesa, en el otro lado tenía un hermano también muerto como ella. Fíjate, ella hablaba de que el hermano dice que estuvo contándonos que es que la niña se subía a un carro y la debió de pillar el carro, y entonces el hermano le decía: no te vuelvas nunca a subir a ningún carro. Los dos niños fallecidos, fíjate, y el niño quería irse porque el niño era mayor que la niña, pero no sabía cómo irse. Así que el niño fue más fácil de ayudar. La niña tuvieron que venir también los arcángeles porque la niña quería seguir jugando con la niña viva en esta dimensión nuestra. Ya. Y cuando se van al otro lado, cuando dices que se van, ya no vuelven a estar en ese espacio físico. No, se van. Se acaba el fenómeno. Claro, es decir, que lo que nosotros siempre buscamos es solucionar el problema de los vivos y de los fallecidos, porque aquí no hacen nada en esta interfase, como decía Sinesio Darnell, ¿no? El investigador español, que lo llamaba interfase, a ese nivel cercano a nosotros, ¿no? Déjame que sea un poco crítico. ¿Cómo se puede creer que Paloma y Aldo, a quien conozco y tengo cariño, de repente te dicen: estoy hablando con un muerto, me dice esto y lo otro? ¿Cómo corroboráis que eso es cierto vosotros? Hombre, y que no están zumbados. Normalmente corroboramos y no están zumbados porque cuando esta niña se fue, pues la niña viva no volvió a hablar ya de la niña, sino al contrario, preguntaba por ella. ¿Y dónde se ha ido la niña? Porque para ella era tan real como sus hermanos, ¿entiendes? Entonces, cuando la niña ya no la vio, pues es que el problema es que era verdad que se había ido al otro lado la niña fallecida, ¿no? Yeah. Seguramente, como os digo, en la segunda parte, en nuestro segundo tema, hablaremos de esos amigos imaginarios. Seguimos adelante, ¿te parece? 2:35, 1:35. Nuestra invitada Sol Blanco Soler todavía tiene extrañas historias, aunque para ella son normales, que contarnos. Lugares, de los casos. Te veía que te rías. ¿Conoces algunos de ellos? No, es que yo me río mucho porque es que los ingleses tienen esa tradición de exagerar a sus fantasmas. Vamos a ver. Es decir, es que tú viajas por Inglaterra, yo he estado en Escocia y hemos estado investigando con la Sociedad Escocesa de Parapsicología, que nos llamaron allí para verdaderamente investigar una cosa muy importante, que es la ciudad de Mary King. Lo conocerás, debajo del Parlamento, pero bueno, eso es una historia más larga que no es el momento. Pero claro, nos dijeron: sí, vais a venir con nosotros a ver una serie de casas y de castillos donde hay un montón de fantasmas. Vamos a ver, primero, los castillos estaban todos medios en ruinas a donde estuvimos. Supongo yo que por impregnación allí habría algo, pero nosotros allí no encontramos nada. Entonces me divierte mucho porque ellos fomentan mucho la tradición de los fantasmas. No cabe duda que la Torre de Londres tiene que tener una impregnación tremenda, puesto que era un sitio, era el cadalso, es decir, era donde ajusticiaban y donde cortaban las cabezas en la época de Enrique VIII e incluso después de Enrique VIII. Uh-huh. Pero bueno, imagínate el sitio en París donde la guillotina, ¿no? En la Revolución Francesa, pues también ese lugar. Es decir, que hay lugares que lo que tienen es una impregnación por los acontecimientos terribles que han ocurrido en esos muros, ¿no? Entre esos muros. Pero yo te puedo contar una anécdota muy curiosa, que estuvimos en el castillo, un castillo que pongo aquí en el libro, en el que se aparecía un caballero. Es un castillo precioso que una persona particular ha restaurado gastándose un dineral, y estuvimos ahí en el castillo. Bueno, pues lo divertido... ¿No vas a decir el nombre? Canena, Canena, sí, vale. Sí, porque es muy conocido el castillo de Canena, lo demás se puede visitar. ¿Está en dónde? Perdón. En Andalucía, Jaén, provincia de Jaén. Vale. Y ahí ellos pasábamos por allí y nos dijeron que es que se aparecía un caballero en el patio central, pues que cuando tú te asomabas a la ventana, pues cruzaba el patio de armas, o que era, claro, el patio de armas antiguo, un caballero con su armadura y tal. Pero lo curioso de este caso es que ha sido el único caso en que nos han pedido encarecidamente que no les quitáramos el fantasma. Y el dueño dice: sí, bueno, podéis investigar lo que queráis, pero a mi fantasma no me lo toquéis. Y tampoco porque era un fantasma medieval, ¿entiendes? Que bueno, pues a lo mejor es también la impregnación de que ese señor paseaba por ese castillo, ese patio de armas durante toda su vida, vestido de la armadura,
porque tampoco había manifestaciones exageradas de ese personaje, ¿no? Pero yo creo que ha sido el único caso que nos han pedido que por favor que le dejáramos el fantasma. ¿Habéis investigado algunos otros o monasterios? ¿El monasterio de Montesión? El monasterio de Montesión lo investigamos, más que investigarlo, lo visitamos, porque es un lugar que yo aconsejo que la gente vaya. Está en la Sierra de Cazorla, y es una ermita donde hay una virgen preciosa, pero también es residencia de eremitas. Digo eremitas porque cuando fuimos nosotros solamente había ya uno, y es muy pintoresco recorrer esa casa que está como escalonada, que hay una habitación, ¿sabes?, en cada nivel, y entonces tienes que ir subiendo con grandes carteles amenazantes de que la muerte está cerca, y no sé, es algo que te impresiona. Y luego el personaje del eremita, que verdaderamente era bastante paranormal. Casos en los que se queda ahí. Has hablado de impregnaciones. ¿Cuál es la diferencia entre impregnación y un espíritu, un fantasma? Vamos a ver, una impregnación es cuando tú ves un personaje o una escena, porque puede ser también una escena, o un personaje que hace siempre el mismo recorrido, te ignora totalmente, es decir, no hay ninguna conexión entre el testigo y ese personaje. Entonces es como un trozo de película antigua, que tú de repente entras en un lugar y ves el desarrollo de un acontecimiento o de una persona, pero que no te hace nada de caso, es decir, va a su bola, sube por la escalera, baja por la escalera, y entonces tú comprendes que eso es lo que esa persona ha hecho durante muchísimos años, y su impregnación. Bueno, también puedes ver un asesinato o algo así, porque claro, todos esos acontecimientos, ¿no?, dejan una impronta tremenda psicológica en el medio ambiente. Dicen, la teoría de la impregnación es que todos impregnamos con nuestras vivencias el entorno en donde nos movemos, y eso queda en latente, como las ondas de radio, las ondas hertzianas. Entonces basta que una persona entre en ese lugar y que tenga una cierta sensibilidad para decodificar esa información, y entonces ve lo que ocurrió allí. Eso es como funciona la teoría de la impregnación. ¿Y los espíritus interaccionan y vienen? Interaccionan, y además siempre son personas que tú conoces. ¿Sí? No existe un fantasma que tú veas en tu casa que no sea el de una familiar, que él te conozca, tú le conoces a él, y además viene para una cosa concreta, no para jugar, ni para darte miedo en absoluto. Eso es en las películas. ¿Viene a una cosa concreta? Viene a una cosa concreta, te vienen a... Hombre, yo me acuerdo de un caso que conocí, que se le apareció su abuela para prepararla porque una hermana suya se estaba muriendo. La persona viva tenía una hermana muy grave, y la abuela le dijo, bueno, ya sabes, tu hermana se va a morir y quiero que te vayas haciendo la idea porque no va a salir de esta. ¿Sabes lo que digo? Sí. Ese es un fantasma real. Viene una cosa concreta y tú la reconoces como tu abuela. Vosotros tratáis casos en los que esas entidades están en un lugar, los videntes perciben, hablan con ellos, y cuando se van, ¿a dónde se van? ¿Y ya no vuelven más? No, ya no vuelven. Es como si pasaran a un nivel en el que ya la comunicación no existe. Por eso yo siempre digo que lo que nosotros llamamos fantasmas serían entidades que, por razones muy diferentes, y que aquí sería muy largo el contar, se quedan en esa interfase, o bien por intereses puramente materiales, porque quieren, digamos, seguir estando en su casa o en su teatro, como hemos tenido actores y actrices que se quedan, siguen ensayando en su teatro porque para ellos los aplausos es muy importante. Entonces saben que si se van al otro lado su vida va a cambiar, y ellos no quieren que esa vida cambie. Entonces se crean virtualmente pues una escenografía en los que ellos son divos todavía, es decir, son personajes muy importantes y no les interesa pasar al otro lado. Eso hemos tenido también casos. Sí. Qué curioso. Hablas del túnel de la muerte del barrio de Usera. ¿Qué caso fue este? Pues mira, ese fue un caso que nos llegó a través de Aldo, y que luego nos metimos en internet, y que si te metes en internet por el túnel de Usera, pues está perfectamente contado. Pero nosotros tuvimos la oportunidad de que nos dejaran entrar. Más o menos, y para abreviarlo, todo se origina en una matanza, llamémoslo así, que hubo durante nuestra guerra civil,
con unas traiciones, y en el libro lo cuento con más detalle, pero creo que son detalles más escabrosos que no me gusta demasiado darle importancia. El caso es que después de nuestra guerra se descubrió una fosa común y entonces el gobierno de la posguerra pues encargó a una congregación de monjas que cuidaran esa especie de, ¿cómo te diría yo?, de túnel donde habían ocurrido estas muertes, conservando algunos de los cadáveres que los familiares no sabían y no han reclamado. Entonces eso sigue estando en Madrid, en el barrio de Usera, sí. Un sitio que la gente desconoce y que a nosotros nos quedamos atónitos de comprobar que eso existía, que la gente no lo conoce y que, te digo, si te metes en internet y pulsas el túnel de Usera de Madrid, pues te sale toda la información. Casas encantadas, ¿alguna que hayáis que te haya llamado la atención de las últimas? Pues de las últimas, pues mira, un caso en un centro de salud. Sí. Y mira que es difícil, es que nosotros tenemos montones de sitios, es decir, hemos tenido, en este caso era un centro de salud, y el centro de salud lo que había ocurrido, y no estaba muy lejos de Madrid, pues vamos a ver, la fallecida era una doctora que estaba en el servicio de urgencias y que, como hacía guardias por la noche, tenían una serie de plazas de garaje a la entrada del centro de salud para que los que pasaban la noche allí pudieran dejar sus coches alojados dentro. Y la fatalidad es que eran unas plazas de garaje de esas con ¿cómo se llaman?, con metales de estos que cierran, que se caen como los cierres de las tiendas, y una de las veces que ella llegaba al centro de salud por la noche se le cayó encima todo el cierre metálico y la mató en el acto. La metieron dentro, la trataron de revivirla, pero vamos, no hubo solución. Y entonces nos llamaron porque la gente estaba teniendo problemas allí tremendos. Pues los cubos de la basura se vencían, pasaban cosas raras allí en el centro de salud, sobre todo por la noche. Entonces fuimos allí y era para nosotros muy curioso porque era un centro de salud que por la noche seguía manteniéndose el servicio de urgencias, pero lo demás estaba, sabes, en silencio. Y allí estuvimos con todo el personal médico que nos contó la historia, y entonces, bueno, pues tanto Paloma como Aldo contactaron con esta doctora. Esta doctora estaba allí porque ella curiosamente decía que ella se había muerto prematuramente, que tenía 44 años y que no era hora, es decir, que ella no consideraba que había sido la hora de morirse y que ella tenía que seguir ayudando en el centro de salud porque había mucha gente que la necesitaba. Fíjate, era el problema de sentirse todavía útil, pero materialmente útil. Es decir, ella podía haberse ido al otro lado, pero ella no quería irse porque se sentía útil. Tardamos casi 1 hora en convencerla. Ya Paloma le llegó un momento que le dijo: mira, hija, si quieres quedarte a ti, quédate, porque yo ya no puedo hacer más. Yo, si quieres, te puedo ayudar y te podemos ayudar a ir al otro lado. Pero los razonamientos que pongo en el libro, porque fue muy largo el diálogo entre, ¿sabes?, el más acá y el más allá, argumentando pues eso, su frustración, su terrible drama de haber muerto tan joven cuando ella tenía tantas cosas que hacer. Era muy, muy curioso. 2:49, 1:49 en las Islas Canarias. Nos queda todavía una tercera parte que va de descubrimientos. La escuchamos y vamos con ello, si te parece. Nuestro último tiempo nos lleva a la búsqueda de tesoros. Hay toda una literatura que a lo largo de la historia nos ha alumbrado sobre todo ello. Existen 2 tipos de entierros de tesoros: los que son enterrados a propósito como resguardo por personas, en casas generalmente, y los que son perdidos, como los de los barcos antiguos. Aún así, los 2 tienen una particularidad, que proyectan una luz que sube y baja o se mueve en zigzag. Si la luz, que es como una bolita, es roja, entonces el entierro es de oro. Si es blanca, es de plata, y si es naranja, es dinero del mal.
Y todo tesoro, según la tradición popular, tiene un guardián. Cuando un hacendado o un bandido enterraba un tesoro, generalmente asesinaba al peón que había hecho el pozo para doble fin. Primero, que nadie supiera dónde había quedado escondido. Y segundo, que al quedarse enterrado junto al dinero, su alma permaneciera ahí atrapada para convertirse en el guardián, cuya presencia asustaría a todo aquel que se acercara al lugar. Cuando una persona oculta un tesoro, su alma no tendrá descanso y penará cerca del entierro de aquellos valores hasta que alguien lo saque. Estos son algunos de los textos que tratan de alumbrar la presencia de tesoros escondidos. Vayamos tras ellos junto a nuestra invitada. Nos queda muy poquito tiempo, Sol, no queremos entretenernos. Oye, debo decirte que un personaje como custodio de tesoros es el dragón. En la literatura, ¿no?, tradicional, el dragón es el que se enroscaba y protegía los tesoros. Es decir, que, bueno, te digo, nosotros la experiencia nuestra, y la he querido poner en el libro, es que este libro yo he querido que recopilara no solamente nuestras aventuras, sino muchas de nuestras desventuras. ¿Y los tesoros han sido desventuras? Los tesoros han sido desventuras porque nunca hemos conseguido descubrir un tesoro, sencillamente porque ya no existía. La gente nos llama con pretextos. Pero déjame que sitúe la historia. Yo estoy en casa, sé que en mi casa hay un tesoro, o sea, hay personas que os llaman a vosotros para decir, venir, para ver si contactáis con los espíritus que os digan dónde está el tesoro. No, mucho más sofisticado es el tema. Nos dicen que tienen fenómenos paranormales. Y entonces, claro, nosotros acudimos, porque si nos dicen que lo que quieren es que busquemos un tesoro, no estamos para eso, ¿entiendes? Pero claro, la gente es muy ladina. Entonces nos dice, bueno, es que tenemos fenómenos paranormales y queremos que vengáis, mira, nos pasa esto y nos pasa otro. Y cuando llegamos allí nos encontramos con que no hay nada paranormal, y entonces ya ¿sabes? La conversación, pues ellos nos van dirigiendo hacia, bueno, es que sabes que es que además aquí había la leyenda de que había aquí un tesoro. Entonces casi siempre son por problemas de que va a cambiar la propiedad de la casa, y entonces tú sabes que si cambia la propiedad y el que compra se encuentra el tesoro, pues es suyo. Y muchas veces si hay la tradición de que hay un tesoro en un lugar, cuando se firma el contrato de venta o se conserva el derecho a él, o bien se cede el derecho al comprador en el caso de que aparezca. Y es que te lo digo porque hemos tenido en nuestra mano documentos de este tipo que son los que han justificado que nos llamaran a nosotros para esto. Todos los casos de búsqueda de tesoros realmente hemos localizado, como el de la cueva de Liguerón, que el padre Pilón ya lo localizó y Paloma también, pero claro... Cuéntanos un poquito de qué iba ese tesoro. Bueno, esa es muy bonita, es una historia preciosa, la cueva de Liguerón en Málaga. Pues vamos a ver, cuando vamos a ver, se llama el tesoro de los 5 reyes. La historia es preciosa, es muy larga, y esa me parece que la pongo en mi primer libro. Para entendernos, es que cuando Tesufín, que es un rey moro, sí, se refugia en las costas del Al-Ándalus, como se ve perdido en Orán, pues trae todos sus barcos y encuentra esta cueva y esconde todo el tesoro en esto. Pero cuando precisamente él sale del barco, dice la leyenda que coge un caballo precioso y mira por dónde se despeña. Entonces nadie se quedó con la cosa de dónde había enterrado Tesufín el tesoro. Entonces hay la tradición, por documentos, por cosas, de que es en la cueva de Liguerón, que ahora se puede visitar. El ayuntamiento tiene como una especie de convenio para tenerlo, porque nosotros lo hemos investigado cuando era de un particular la cueva, pero ahora ya es un sitio público, y entonces imagínate si nos van a dejar a nosotros ir allí con una taladradora y taladrar para buscar el Tesufín. Pero de todas maneras el padre Pilón, que no era nada, vamos a ver, sospechoso, pues decía que es que era muy difícil encontrar este tesoro, que se sabía que está ahí por toda la bibliografía que hay, por todo,
pero que siempre hay como, ¿sabes? Como un guardián, como algo que siempre se topa para que evite que ese tesoro aflore, ¿no? Y han muerto ya bastantes personas en la búsqueda de ese tesoro, de la cueva. ¿Y a vosotros cuando os llaman, habéis encontrado alguno? No. 2 minutitos, ¿te quedas 3 minutos después de las noticias? 3 minutitos más. Bueno, 3 minutos. Vale. 3 minutos. Dime, ¿habéis encontrado alguno? No, ninguno. Todos estaban ya saqueados, como las tumbas egipcias. Es decir, cuando hemos encontrado cosas, y luego ya el colmo ya es que Paloma y Aldo, cuando hablan con el personaje, nos lo corroboran, ¿no? Y eso lo sacaron en tal año y tal, y lo sacó fulano, vamos a decir que... Pero la gente viva lo intenta. Ya. Te voy a dejar que te marches antes. Van a poner un poquito la música para despedirte. Sí, tienes ganas de ir a descansar. Dime qué consejos podemos dar a las personas que tienen fenómenos de este tipo en casa. Pues que me pongan un correo, www.grupoepta.com. Ahí tienen contacto para escribirme y soy yo la que contesto el correo. www.grupoepta con H, Epta, grupoepta.com. Vale. Y vosotros os ocupáis de, investigar. Claro, ya que me cuentan en el correo y entonces yo ya selecciono, claro. Vale. Y no hay que tener miedo a esos seres. Ay, no, por Dios, si no hacen nada, si son gente estupenda los fantasmas. Sí, a mí me da mucha pena porque son gente que tiene problemas y hay que ayudarles igual que a un vivo. No ayudamos a los vivos. Bueno, a veces. Bueno, se debe, ¿no? Se debe. Pues eso, pues nosotros nos ocupamos de ayudar a los vivos y a los que no están vivos. Sol blanco sobre el que sigas iluminando con esa sonrisa, con esa luz y con esa forma que tienes el mundo del misterio. Ahí está el último libro, Casas Encantadas, Tesoros y Niños Perdidos. Ha sido un placer. Gracias a ti. Y gracias por el esfuerzo de venir a estas horas. Sí, porque ya sabes que yo no soy nocturna. Ya lo sé, gracias. Gracias, adiós. Prontito. Una pausa obligada para las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias. Tenemos todavía mucho que contaros, así que no os vayáis. Os dejamos con Natalia Ayala y Luis Vallés, nuestros compañeros, para que os den toda la información y enseguida seguimos. Hay una segunda invitada por ahí que nos va a hablar de algunos poderes. Sería una continuación de este tema que hemos estado tocando. Mónica Álvarez, G. Álvarez, nos va a contar algunas historias de extraños niños, así que si queréis o tenéis niños en casa cercanos, no os lo perdáis. espacio_en_blanco@rtv.es. Si tenéis alguna historia que contarnos de esta de niños invisibles, de amigos invisibles de vuestros hijos, aquí las esperamos. En las noticias enseguida regresamos, no os vayáis, tenemos todavía mucho que contaros. Para las que la ciencia aún no tiene respuesta. Enigmas sin descifrar. Atrévete a emprender un viaje hacia lo desconocido con Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.